Ok, entonces, el pastor al ver que una oveja está con bastante, las ovejas empiezan a tener mucha acumulación de lana, entonces lo que hace es que, pues las rasura, ¿verdad? Les quita esa lana y obviamente pues eso lo que hace es que lo vende o lo procesa, etcétera. Se pueden hacer tantas cosas. Y eso es un beneficio para la oveja. Uno, porque sencillamente la oveja le vuelve a crecer otra vez la lana y en el tiempo de invierno pues está cubierta. Y lo otro es porque como la oveja tiende a que hay unas ciertas moscas que se paran en su cabeza, y esas moscas dejan larvas y esas larvas se meten dentro de la nariz y lo que provocan es una locura bien terrible. Y eso es una aplicación extraordinaria, que un día de estos vamos a hablar de ello. Pero, sin embargo, voy a que, entonces, el Señor le hablaba al corazón al hermano en ese entonces, y que había que él podía, ¿verdad?, como pastor, y a veces nos da un poquitito de, bueno, a los que consideramos que nos da pena, ¿verdad?, porque hay algunos que no les da pena. Pero a mí sí, ¿verdad? Usted sabe que ese asunto del dinero, hermano, es, pero, bien difícil, hombre, ¿verdad?, porque habla uno de lo material, de lo monetario, y ya las caras cambian, ¿verdad? Están así y, ¿verdad? Ya pregunta uno si tiene gozo y, ¿verdad? Entonces, a mí no mucho me gusta hablar de eso, pero pues en esa oportunidad el Señor le dio aquello al hermano y lo habló, lo platicó y me preguntó, ¿va? Proponemos un esquileo, me dijo así. Pues si está en tu corazón, hacelo, le dije yo, amén, va, adelante, porque lo estaba enseñando. Entonces, el asunto es que el esquileo, pues obviamente es una promesa monetaria, ¿verdad?, que cada uno puso. Nadie le obligó, yo no pasé con cada uno, a ver cuánto va a poner, no, sino que sencillamente eso nació en el corazón de cada quien. Han habido, por ejemplo, preguntas. Algunos hermanos se me han acercado y me han dicho, hermano, fíjese que lo que pasa es de que pues tuvimos algunas dificultades y esto y pues no pudimos completar, ¿qué hacemos? Mi respuesta es, si usted no logró el total de lo que tiene y lo demás, pídale al Señor que le dé la oportunidad de completarlo y traerlo. Por lo mismo que leía la hermana Roxana, ¿verdad? Y es porque si yo hice una promesa, debo de terminar y cumplir mi promesa. Porque hay algo que dice la palabra también paralelo a eso, y es que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es bien peligroso. Entonces, digamos, yo le podría decir a usted, bueno, pues dé lo que tiene y ya, olvídese de lo demás. Pero esta vez no. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se comprometió ni me prometió a mí. Usted lo hizo con el Señor porque sencillamente, yo ni siquiera prediqué ese día, ¿verdad? Sino que usted dijo amén y usted fue el que puso ahí cuánto, ¿verdad? Yo no le fui a decir, ponga 1 y 3 ceros. No, si ahí es usted el que se mide, ¿verdad? Usted sabe qué es lo que tiene y qué puede dar y hasta dónde le llega su fe también para hacerlo, ¿verdad? Pero lo que yo sí le sugiero y le pido en el nombre de Jesús es que considere que si hizo una promesa delante del Señor, cúmplala. Porque hay otro pasaje donde dice también que cuando uno habla, hay un ser al lado, de las dos formas, ¿verdad? Al lado junto de uno, pero también que tiene alas. Y que se presenta delante de Dios. Eso está en el libro de Job, por si alguien quiere verlo, ¿verdad? Y si no, pues lea toda la Biblia, de todas maneras ahí está, y nada más le hace, ¿va? Entonces, ahí está, y usted se va a dar cuenta que continuamente está ese ser dando cuentas de lo que nosotros hacemos. Y de cada palabra, dice la Biblia, que nosotros demos, de eso vamos a dar cuentas. Y el Señor va a pagar conforme las obras de cada uno. Entonces, yo no lo estoy amenazando, por favor, que no se sienta usted así. Solamente le estoy sugiriendo que si usted prometió algo, entonces cúmplalo. El rey David, en un momento dado en el que lo
prácticamente lo empezaron a perseguir. Él había dado votos al Señor. Y una vez que retomó el reino, entonces empezó a pagar los votos que tenía él pendientes. No porque no hubiese querido, sino porque obviamente salió por la persecución que tenía. Pero al final otra vez vuelve y él empieza a cumplir con los votos que tiene. Amén. Entonces eso es ser una persona honesta y recta delante de Dios también. Amén. Ahora, si no lo quiere hacer, tampoco está obligado a hacerlo, hermano. Eso es lo que quiero que quede bien claro, ¿verdad? Por favor, yo no le estoy obligando en ese aspecto. A mí no me gusta. Yo aprendí y me gustó haber aprendido a ser honesto y a ser correcto en ese aspecto con Dios, ¿verdad? Y yo se lo he dicho también. Aún con el asunto del diezmo, usted no está obligado a darlo. Eso es algo que usted tiene que tener, hermano, el a bien obedecer a Dios para hacerlo. Pero yo no me voy a poner con cada uno de ustedes, ¿va? A ver su diezmo, a ver su diezmo, a ver su diezmo. No, esa no es mi función. Mi función es enseñarle la palabra. Si usted quiere obedecerla, gloria a Dios. Y si no quiere obedecerla, voy a seguir predicando. Amén. Pero mire, pues ya está serio. Mejor entremos aquí. Es que, como me dijo que tenía gozo, no se lo quiero quitar. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor le provea. Mi anhelo es que el Señor le provea para que usted pueda sentir ese gozo de dar. Amén. Es lo que el apóstol Pablo decía. Entonces, quiero platicar con usted con respecto a... bueno, y antes que se me olvide, hermano, si alguno tiene en su corazón y tiempo para poder ayudarme, hermano Samuel me dijo que si alguno de los varones le podían ayudar, tiene la necesidad hoy de trasladarse a otro lado. Entonces, si al finalizar usted se puede comunicar con él y ponerse de acuerdo a ver a qué horas va a trasladarse de apartamento. Entonces, y usted tiene tiempo y el deseo de hacerlo, ahí me hace favor de platicar con él. Amén. Y amén. Entonces, quiero platicar con usted acerca de unos pensamientos, de algo que el Señor puso en mi corazón hace algunos días. Y yo creo que hemos estado hablando de alguna manera de esto, pero hermano, fíjese que hay toda la Biblia es rica, ¿verdad?, en tantas cosas, y hemos hablado a nivel de lo que el Señor le llamó lo terreno, que es la faceta de Jesús, ¿verdad?, y que al mismo tiempo estaba fusionada con la faceta de Cristo. Y por lo que nosotros entonces entendemos que es Jesucristo. Amén. ¿Sí dice amén, hermano? Amén. Bueno, es que de repente me sentí solo. Entonces, viendo algunas cosas, empecé a entender y empecé a ver cómo el Señor, obviamente por el Espíritu, ¿verdad? Porque uno solo no entiende nada. Pero el Espíritu sí puede hacerlo a uno entender estas cosas. Y entonces empecé a ver la importancia de la luz, la importancia que tiene la luz y por qué la palabra habla tanto de la luz. Cuando usted busca, por ejemplo, en diferentes versiones, pero usted pone la palabra luz en la búsqueda en la Eastword, se va a dar cuenta que, por ejemplo, la versión 60 que normalmente nosotros utilizamos, aparece cerca de 350 veces la palabra luz. Entonces quiere decir que hay una importancia muy fuerte en lo que a la luz respecta. Entonces, el Señor me hizo ver algo que quiero compartir con usted en esta mañana y espero y le pido al Señor que los pensamientos los pueda trasladar de una manera eficaz y eficiente para con usted. Yo le titulé a este tema, vosotros sois la luz. Amén. Así que si me hace favor, vuélvase con el que tiene ahí cerca y dígale, tú eres la luz. Porque esas fueron palabras del Señor, no son palabras mías. Y para ello vaya conmigo a Mateo 5:14, la parte A o la primera parte de ese verso. Es un verso
corto, pero que lo podemos leer. Mateo 5:14, no, nada más para reafirmar o afirmar lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Lo tiene? Ok, entonces dice en la primera parte, vosotros sois la luz del mundo. Solamente eso. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Entonces, usted es la luz del mundo. Ahora, eso implica muchas cosas. Implica muchas cosas hablar de que usted y yo somos la luz del mundo. Hemos hablado, hermano, hemos platicado en estos días que si algo es importante es el testimonio que usted tenga. La gente no se convierte por buenos predicadores. Claro, la gente asiste a las iglesias donde, tal vez sí por oír algo ameno, ¿verdad? O algo que le cause, de alguna manera atracción. Pero eso a la larga se va a ir convirtiendo nada más en un estado de ¿cómo le podríamos decir? Pues de costumbre. A la larga se va a ir volviendo una costumbre nada más. Y entonces, después de eso, va a tomar un tinte de religión. Y la verdad es de que nadie fuimos llamados a tener una religión, fuimos llamados a tener una relación con Dios que es totalmente diferente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la verdadera religión es atender al huérfano y a la viuda en sus necesidades. Esa es la verdadera religión, según el libro de Santiago, eso no lo digo yo. Entonces, que también tiene muchas connotaciones y muchas cosas que tendríamos que ver. Pero el asunto es usted y yo tampoco porque también se puede llegar a formar un club social, donde pues usted va y platica con la gente, y qué bonito, como predican y todo, pero como dijera la canción, la vida sigue siendo la misma o sigue siendo igual, ¿verdad? Para el que está en ese lugar. Y realmente Dios no nos llamó a eso a nosotros. Entonces cuando la Biblia habla en Mateo 5:14 y dice, vosotros sois la luz del mundo, usted se da cuenta que antes de eso, antes de hablar de esas palabras, el Señor mismo dijo y se anunció como yo soy la luz del mundo. Ahora, la situación ahí, hermano, es muy comprometedora para nosotros y es demasiado demandante para nosotros. Porque si Él fue el que se presentó como la luz del mundo y después viene y nos dice, ahora vosotros sois la luz del mundo, ¿cómo se siente usted con esa transmisión de poder que le están otorgando? O de ese compromiso, porque realmente lo que le están dando o lo que nos están dando a nosotros, hermano, es el mismo título que Él tiene. Entonces ya la cosa se pone así, color de hormiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente, hermano, viene el Señor y empieza a dar un testimonio. Según el libro de Juan, en el Evangelio, dice que el Señor dio testimonio, la luz dio testimonio de Dios. Entonces, ahora viene el Señor y dice, bueno, ahora ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros nos están trasladando la estafeta y nos están diciendo, bueno, ahora yo me voy, no los dejo solos, he rogado al Padre que envíe su Espíritu Santo, pero son ustedes los que van a dar el testimonio para que todos los demás que están en tinieblas puedan aprender a venirse al lado de la luz. Y eso, bueno, es que sigamos mejor aquí, porque entonces voy al inicio, al principio. Usted sabe que no hay nada mejor que ir a los inicios para que uno entienda el porqué de los finales. La Biblia dice que todo final es mejor que un principio. Entonces nuestro final debe de llegar a ser mejor que el principio. Pero sin embargo, si no tuvimos un principio, no podemos tener un final. Amén. No podemos recordar las cosas, el origen que tenemos o la manera en que Dios quiere que lleguemos a ser y tener, si nosotros no vamos al inicio o al principio o al génesis de nuestra vida. Amén. Entonces yo quiero que usted y yo vayamos a Génesis. Véngase conmigo a Génesis capítulo número 1. Ese es bien facilito de llegar. Es el primer libro de la Biblia.
Hay algunas Biblias que tienen introducciones, comentarios, y hasta después entonces del índice usted va a encontrar Génesis capítulo 1. Y Génesis capítulo 1 entonces habla y dice en el verso número 3: y dijo Dios, sea la luz. Y lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? O por lo menos lo hemos oído. En el verso 4 dijo, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. El verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces, yo creo que usted, incluso a los niños, ¿verdad? En la escuela dominical nos enseñaron en alguna oportunidad los días de la creación. Usted sabe, ¿verdad? Que fueron 7 días de creación. Bueno, fueron 6 y el séptimo el Señor descansó. Pero este es el primer día. Ahora, si hacemos una relación de día con respecto a lo que Pedro habla y dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces quiero llevarlo a dimensionar de alguna manera cuánto tiempo se tomó Dios para hacer la luz y para separarla de las tinieblas. 1000 años. Y alguien podría decir, solo estoy haciendo una relación para dimensionarlo, para que vea usted y yo, para que podamos ver la grandeza de la luz y de la necesidad que hay de separarla de las tinieblas. Porque usted es luz, ¿verdad? Amén. Ahora ustedes y yo somos la luz del mundo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, que no se le quite ese pensamiento. Entonces, empecemos a analizar, pues, en el nombre de Jesús esto. Mire, Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando él habla de sea la luz, está hablando de que llegue a ser. Es decir, iba a tener un proceso para llegar a ser. Cuando el Señor viene y habla en nuestras vidas y nos dice, ahora vosotros sois la luz del mundo, también está permitiendo y está dejando, cuando usted lo investiga, se va a dar cuenta que esa palabra, vosotros sois, significa pueden llegar a ser o van a llegar a ser. Es decir, va a tomar un proceso. Y por eso le hablaba de la cantidad de tiempo que se tomó para que la luz fuera luz y fuera separada de las tinieblas y se pudiera decir, aquí ya pasó un día. Y entonces, hermano amado, la Biblia dice que el Señor dijo, sea la luz. Ahora, el término luz o la palabra luz viene en este caso del hebreo, que es, porque sabe usted que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Ok, entonces, luz viene de la palabra or, que es or, así como lo oye, que es la raíz primaria y que significa ser o hacer luminoso. Literalmente y metafóricamente significa aclarar, significa alumbrar, significa amanecer, significa dar luz, significa encender, significa glorioso, significa iluminar y significa felicidad. Entonces, mire, hermano, todas las connotaciones, todas las cosas que es la luz. Yo no sé si lo estoy trayendo como debo, pero yo lo que quiero en esta mañana es que usted se dé cuenta que el Señor puso en usted y en mí, hermano, un nombre que demanda demasiado de nosotros, que no es imposible tampoco. De dar la talla, de dar esa estatura como luz. Porque para eso está la figura de Jesús en su faceta hombre. Porque no está diciendo el Señor, bueno, ahora van a ser luz, pero para esto yo les voy a quitar este cuerpo y los voy a dejar como ángeles gloriosos. Porque, hermano, yo creo que al anuncio de un ángel, ¿verdad? En medio de un montón de gente para salvación,
creo que la mayoría, y óigame bien, ni siquiera todos, creo que la mayoría tomaría la decisión de reconocer a Cristo Jesús en su corazón. ¿O no? Bueno, aunque hay gente, hermano, que no se conmueve ni ante una situación de esa naturaleza, cuando está en depresión y cuando está en tinieblas, y por eso vamos a hablar de la diferencia esa, de luz y tinieblas. Y se recordará, por ejemplo, Gedeón, ¿verdad? Solamente se lo voy a poner entre paréntesis. Gedeón, hermano, llega el ángel y le habla y le dice, varón esforzado, valiente. Y aquel le dice, ¿yo esforzado y valiente? No, yo no. Hermano, si a usted se le apareciera un ángel, no, bueno, a la hermana ya se le apareció el hermano Angelito, pero si a usted se le apareciera un ángel, ¿qué haría? Solo trate de contestarme algo que le pasara, o que le pudiera pasar. O qué reacción tendría, pues. Sí, se quedó sin habla, eso significa gracias. Pues. ¿Qué reacción tendría usted si se le apareciera un ángel? ¿Ah? La hermana dice que abriría sus ojos porque quedaría sorprendida, ¿no? ¿Qué le podría pasar a usted? Bueno, habrían tantas reacciones, ¿verdad? Se ven tantas cosas en la palabra. Pero hermano, imagínese usted, se presenta el ángel ante Gedeón y aquel le dice, varón esforzado y valiente. Y el otro le dice, ¿yo esforzado y valiente? No, le dijo, te equivocaste. Yo soy de los más pequeños, guardamos el trigo para que no se lo roben en el lugar donde no es. Vivimos amargados, vivimos llenos de tinieblas, eso era lo que le estaba diciendo. Y todavía, hermano, el ángel le vuelve a decir otra vez que era esforzado, que era valiente. Y ahí tienen una conversación. Bueno, pero entonces cierro el paréntesis. El asunto es que el Señor quiere que nosotros, hermano, podamos ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, para poder entender la relación o la diferencia luz y tinieblas, yo quiero leerle esa palabra que es tinieblas. La palabra tinieblas viene del griego, de la palabra Hoshek. Esa palabra Hoshek es una palabra que denota oscuridad. De aquí, literalmente tinieblas, pero figurativamente, o sea, lo aplican de esa manera también, o eso es lo que esa palabra da a entender, es miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Entonces yo pregunto, ¿dónde vemos eso? ¿Ah? En todos lados. En todos lados vemos eso. En la actualidad, bueno, y siempre ha habido. Entonces, ¿hay miseria alrededor del mundo? Sí. Pero le pregunto, ¿no será que también hay miseria a veces en medio de nosotros? También dice que es, ¿qué cosa? Destrucción. Sí hay destrucción, ¿verdad? Bastante destrucción hay. Pero también llevémoslo al término de iglesia. ¿No será que hay destrucción en medio de la iglesia? Hermano, hay matrimonios que están a punto de deshacerse. Que a la iglesia llegan, hermano, agarrados de la mano y bien contentos y bien felices solo para dar una buena cara. Pero solo salen de ahí, hermano, y cada quien por su lado, ¿verdad? Vos agarrás a 4 y yo me llevo a los otros 4. Porque aparte de todo viven llenos de tristeza a causa de que tuvieron 8 hijos, en vez de que les sean a ellos una bendición para su vida. Entonces, ¿hay o no hay destrucción? Claro que lo hay. ¿Hay muerte? Por supuesto que hay muerte. Y cualquiera puede decir, no, sí, hermano, ahorita, allá en el Medio Oriente, allá por nuestros países, aquí, en todos lados se ve muerte. Sí, pero hay una muerte que es peor que esa. Y es la muerte espiritual. Es el alejamiento de Dios. Usted busca la palabra muerte y se va a dar cuenta que lo que significa es estar separado de. Y hay gente que está separada del Señor. Si estuvieran
con vida, es decir, si tuvieran el deseo de estar con Dios, aquí estuvieran, buscando su rostro, buscando cómo agradar a Dios. Entonces hay una cantidad de muerte extraordinaria. Y por eso le estoy diciendo que hay tinieblas. Hay ignorancia. Montón, ¿verdad? De ignorancia. Oh, sí, hermano, hay en nuestros países un montón de analfabetas. No, no solamente eso. No solo esa es la ignorancia. La ignorancia es no conocer el anhelo, el deseo y la manera de cómo agradar a Dios. Dice la misma Biblia, hermano, que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces pregunto yo, ¿no habrá ignorancia de las Escrituras? Claro que hay ignorancia de las Escrituras. Yo le aseguro a usted que si ahorita nosotros hiciéramos así de repente, hermano, ¿cuántos versos de la palabra usted se sabe? Alguno empezaría, 1. Y a la mitad. Y sé que está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y lo demás ya no me acuerdo. Entonces hay una ignorancia de las Escrituras. Dice la Biblia, ¿o ignoráis que en las Escrituras está la vida eterna? La gente lo ignora. Y yo creo que hay cristianos que lo ignoran. Porque si uno no fuera ignorante, uno buscara la vida eterna. ¿Usted no quisiera vivir eternamente, hermano? Si es lo que todo el mundo busca. Ahora se echan Botox y quién sabe qué más cosas, ¿verdad? Se estira. Hay gente que como no tiene dinero, pues aunque sea la cola se estira así, va, y ya queda así medio desarrugado. Hay otros que van más allá y planchan a su viejito, ¿verdad? Para desarrugarlo. El asunto es que la gente vive buscando cómo añadirle años a su vida. Ya se parecen a Arjona. Sí, hermano, todo el mundo anda buscando que la fuente de la vida y que ahora usted se da cuenta que hay gente que ahora es, ¿cómo se llama? Vígama. Ah, no, esa es otra cosa. Vegama o algo así. La cosa es que solo vegetales quieren comer porque eso les va a alargar la vida, ¿verdad? Bueno, eso que dijeron. Entonces, todo el mundo que anda buscando que haga ejercicio, y si usted busca de más o menos 15 años para la fecha, hermano, la situación de las ventas en cuanto a la salud se ha disparado de una manera pero terrible, ¿verdad? Aunque nadie haga nada, pero de todas maneras se ha disparado a vender. Porque sacan que para la mente, que para la salud, que para el hígado, que para no sé qué, que de todo, ¿verdad? Solo le van cambiando nombres, ¿verdad? A todo. Antes era el factor 15, ahora es el chilayit y la misma historia, ¿va? Y antes era el noni o no sé qué otra cosa. Bueno, total de que ahí está. ¿Qué es lo que quiere la gente entonces? Vivir más tiempo. Ahora yo le pregunto, ¿usted no quisiera vivir eternamente? ¿Y entonces por qué no buscamos la palabra? Si ahí está la manera de vivir para siempre. Mire, pues ya es amén, así como... Mire. Ya no se entendió si era amén o era válido. Amén. Ok, entonces, hermano, nosotros no debemos de ignorar para no estar en tinieblas. Tampoco debe haber tristeza en nuestra vida. Claro, hay tristeza provocada por Dios, pero la Biblia dice que esa tristeza lo lleva a uno a bendición, esa tristeza lo lleva a uno a más, esa tristeza lo hace a uno, hermano, evolucionar en las cosas de Dios. Pero la tristeza que no viene de Dios, hermano, lo lleva a la gente a la depresión, al quitarse la vida, al querer quitarse la vida, a ya no querer estar con nadie, porque yo no sé si usted ha conocido a alguien en depresión, hermano, pero lo único que quiere es estar durmiendo y encerrado en su cuarto. Eso es todo lo que quiere. Es una tristeza profunda que ha venido sobre su vida. ¿Y cuántos no se han quitado la vida en este tiempo? Antes también, usted puede ver las estadísticas, hermano, de 10 años para acá y se va a dar cuenta de que los suicidios se han ido más para arriba. Y lo peor de todo es que dentro de la gente joven. Entonces yo me pregunto,
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay una tremenda ignorancia, así que jóvenes, ustedes todavía están más demandados siendo hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, eso es si son hijos de Dios. Pero si no, este es el día en que ustedes pueden abrirle su corazón al Señor y empezar a hacer luz en medio de las tinieblas. Ya voy a ir para allá. Ok, entonces, significa oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla, etc. Entonces, quiero hacer esa diferencia hoy y le quiero poner esto porque, hermano, entonces, el Señor dijo, sea la luz, y entonces fue la luz. Cuando se habla entonces que fue la luz, ese es el origen de todas las cosas. El que haya luz es el origen para usted y para mí. Cuando usted ve, por ejemplo, más adelante, hermano, a un Adán ya puesto dentro de un huerto, sencillamente sus vestimentas ya no eran vestimentas como las que usted y yo en la actualidad tenemos. No eran vestimentas de pieles, sino era una vestimenta de luz. A la pastora, ¿y usted de dónde se saca eso? Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. En el principio, la vida de los hombres era la luz, y su vestimenta también, porque dice la Biblia que en la sangre está la vida. Y entonces, si en la sangre estaba la vida, y en la vida de los hombres era la luz, ¿cómo cree usted que eran los hombres? Resplandecientes. Entonces, al grado que cuando dice la Biblia que Moisés estuvo durante 40 días con el Señor allá arriba en el monte, hermano, dice que le resplandecía tanto su rostro que tenía que ponerse un manto para que todos los demás no se quedaran ciegos. Entonces, imagina usted la vida corriendo dentro de eso, que Moisés estuvo cerca nada más. Estuvo platicando con él. Y ahora si uno tiene la vida que es Dios mismo dentro de uno, ¿cómo será la luminosidad? Extraordinaria. Entonces, hacia eso, pues yo lo estoy leyendo el origen, pero después quiero llevarlo a otra cosa. Entonces, el origen sea la luz. Es decir, que tome la luz ese tiempo de irse abriendo paso en medio de las tinieblas. Por eso dice la palabra del Señor que las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Porque entonces empezó, cuando Dios habla, hermano, y dice sea la luz, empieza el proceso de que la luz empiece a tener luminosidad, empiece a desarrollar el papel que le corresponde o la virtud por la cual Dios la puso. Porque si algo es extraordinario, es ver y entender a través de estos pasajes, hermano, de que sencillamente estuve leyendo y estuve viendo ahí que hay que todo cuerpo tiene energía, porque la luz se basa en la energía. Y la energía, usted sabe que es Dios mismo. La energía es el Espíritu de Dios que hace que todas las cosas tengan vida. Y entonces dice que todo cuerpo tiene energía en sí mismo. Pero el asunto es que si hay tinieblas, porque las tinieblas, hay un pasaje que ahorita vamos a ir para allá, pero cuando en las tinieblas usted lo busca en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que esa palabra tinieblas se refiere a que está reteniendo la luz. Eso es lo que significa. Las tinieblas se dan a causa de la retención de la luz. Entonces quiere decir que existe la luz, pero que la están reteniendo. ¿Sí me doy a entender o no? Por ejemplo, apagame las luces allá, por favor, mija. Oh, gracias, hermano. Todas. Apaguemos aquellas de allá, por favor, mija. Va. Y va. Mire pues, pregunto. No se vaya a aprovechar ninguno, pregunto yo. ¿Hay luz? ¿Ah?
No, supongamos que está cerrada. Porque pues si la cierro se va a perder todo ahí. Ok. Ahorita, pregunto. ¿Hay luz? ¿Existe la luz? Sí. Lo único es que las tinieblas la están reteniendo. Pero si nosotros permitimos que la energía corra otra vez a través de, en este caso, los cables, ¿verdad? Entonces vuelve otra vez la luz. Pero no es porque no haya luz, no es porque no haya energía. Sí la hay, pero las tinieblas la estaban reteniendo. Es decir, cuando usted, yo no sé si usted alguna vez o sabe un poquito de electricidad, pero lo que hacen estos switches, lo único que hacen es cortar la energía. Es decir, hacen una interrupción de la energía que existe para que ya no llegue la luz. Y eso es lo que hace el diablo. El mundo y la carne son switches que lo que hacen es detener la luz. Porque la luz está en nosotros. A todos se nos fue dada una medida de fe, dice la palabra. ¿Para qué se nos fue dada una medida de fe? ¿Sabe para qué? Para que nadie pueda llegarle a decir al Señor, Señor, yo no te conocía, a mí nunca me dijeron nada de ti, yo no entendía, porque digamos, alguien me preguntaba en alguna oportunidad y me decía, hermano, pero, y todas aquellas tribus que viven allá, para los que vieron el mundial, ¿va? Uno que es cristiano, no es que usted es cristiano, usted no lo vio. Pero le voy a contar porque yo soy un poco carnal. Hubo unos reportajes, hermano, en donde, por ejemplo, hay tribus en las Amazonas que aparentemente no saben nada. Pero en ellos existe esa medida de fe. A todos se nos fue dada. ¿Para qué? Para que entonces viniera, hermano, la conexión, porque el Espíritu es quien quita otra vez la interrupción de la energía, de la luz de Dios. Y nos empieza a dar entonces a nosotros la vida de Cristo, porque es la vida de los hombres que en el inicio estaba. Entonces nadie puede llegar a decir, yo no te conocí o yo no supe nada de ti, porque en todos fue puesta una medida de fe, en todos. Entonces Dios se va a revelar a todos. Dios se va a dar a conocer a todos. Ahora, yo quiero leerle este pasaje, que es tremendo. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Sí, ahorita le digo dónde está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Oiga bien, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces todo el mundo tiene luz adentro, todo el mundo tiene energía adentro, todo el mundo tiene algo que se llama espíritu. Pero lo que necesita es permitir que el Espíritu Santo de Dios, hermano, lo reactive, es decir, le prenda el switch, quite lo que está interrumpiendo su luz y saque entonces las tinieblas. Pero ¿cómo se hace eso? Cuando uno permite que el Espíritu de Dios llegue y empiece a señorear, es decir, a hacer señorío. Cuando empieza el Espíritu Santo a decirte qué debes de hacer, cómo debes de hacerlo, cómo debemos, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿En qué momento debemos de hacerlo? Y empezamos a ser gobernados por Él. A través de su palabra. Obviamente lo primero que hay que hacer es reconocer la luz. Si el Señor dijo que Él era la luz, entonces hay que reconocer a Cristo que es la luz. Para poder empezar entonces a dejar las obras malas y empezar a hacer las obras buenas. Porque las obras buenas, hermano, perdóneme, no solamente es darle de comer al necesitado y abrir aquí un comedor, ¿verdad? Para que vengan todos los homeless y no, eso no es hacer buenas obras solamente. Las buenas obras se empiezan a hacer
Cuando uno empieza a hacer lo que en las Escrituras están descritas, que fue, o descrito, que fue la vida de Jesús. Cuando uno empieza a hacer lo que la palabra le enseña. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Amados los unos a los otros. Amad a vuestros enemigos. Esas son buenas obras. Pero pregunto yo, ¿será que es fácil hacer las buenas obras? ¿O usted ama a sus enemigos? Espero que usted no tenga enemigos, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquel su jefe que lo maltrata, aquel su jefe que está sentado ahí en la oficina y solo le dice, vaya a hacer tal cosa. Y usted viene y lo mira y dice, ¿y este haragán por qué no lo hace él? ¿Ah? Está sentado ahí, el lapicero está a nada más estirar la mano y le dice, páseme el lapicero. Pero es su jefe. Ahí está. Usted lo ama. Lo va a matar, ¿verdad? Un día de estos. Porque es demasiada la presión que tiene. Pero si nosotros pusiéramos en función lo que la Biblia dice, entonces empezaríamos a hacer luz. ¿Por qué? Porque cuando, sí, con mucho gusto, aquí está. Y tal vez usted con una sonrisa en sus labios le dice, aquí está. Y ¿sabe qué? Si no sirve ese, voy a traer uno que tengo en el carro. Pruebe. No tiene una hoja, yo se la alcanzo. A ver, mira, aquí está. ¿Qué va a pasar? Entonces el que está en tinieblas va a decir, ¿este algo tiene? ¿Este brilla de otra manera? ¿Este es diferente a los demás? Y entonces, ya ahorita vamos a ir avanzando hacia eso. Entonces, usted y yo necesitamos ser luz. Volver al origen. Nuestro origen es la luz. Pero mire qué más. Dice, y vio Dios que la luz era buena. Esa palabra vio es, lo consideró, lo meditó, y entonces le pareció que era buena. Pero esa palabra buena, oiga, es de una raíz que es tob, T-O-B, T de tomate, O de oso y B de burro bueno, dijo alguien, ¿verdad? Raíz primaria es ser o hacer bueno o hacer el bien. En el sentido más amplio, oiga, ser agradable, agradar, ser alegre, ser un alivio, bien, bienhechor, es decir, alguien que hace el bien, ¿verdad? Hacer, esa palabra hacer, es el verbo hacer, to be, ¿verdad? Simplemente hacer. Después dice que es, ¿qué otra cosa? Mejor, parecer y placer. Mire cómo consideró Dios que era la luz. Ahora, hágame un gran favor otra vez. Recuérdele al que está al lado suyo que Él es la luz del mundo. Así dígale, tú eres la luz del mundo. Pero mire, si de repente usted le dice, tú eres la luz del mundo, y le hace, difícilmente es la luz del mundo. O si solo lo ve así por fe es la luz del mundo, ¿verdad? Esperemos que algún día deje que el interruptor se quite. Ok, entonces dice que es hacer el bien, hacer lo bueno, ser agradable, agradar, alegre, alivio. ¿Cómo está el que está al lado suyo? ¿Está alegre? ¿Es un alivio verlo? ¿O es un ácido en el estómago cada vez que lo ve? Esa es la situación. La Biblia dice que es medicina para nuestros huesos tu palabra. Entonces la palabra es la energía de la luz.
que nosotros deberíamos de ser portadores. Por eso dice, more pues abundantemente en vuestros corazones esta palabra de verdad. Porque mientras más, eso es bien interesante, eso de la luz es bien interesante, para los que les gusta. Hay ciertos problemas cuando de repente usted ve que alguna de las luces empieza a parpadear, ¿verdad? Flickering, dicen aquí, ¿verdad? Así. Y es porque alguno de los cables que está aquí no lleva la suficiente cantidad de energía. Si usted quiere encender una lavadora de trastes o una lavadora normal o secadora que utilizan 220 voltios con una cantidad de 120 voltios, nunca lo va a hacer prender. Porque necesita mayor cantidad de energía. Entonces, uno como cristiano no puede avanzar a llegar a ser completamente salvo o estar a salvo y yéndose en el rapto si no llega a la estatura o a la energía de ser novia. ¿Sí me doy cuenta? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hermano, yo me quiero ir con el Señor, yo no me quiero quedar. Bueno, entonces, póngale energía. Dele más luz a su vida. Échese luz adentro. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de la búsqueda de Dios. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar, no sin César. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque eso es la fuente que nos comunica, que nos mantiene enchufados. Yo he utilizado esa palabra, ¿verdad? Enchufados con el Espíritu. Para recibir entonces nosotros, ¿qué cosa? La luz. Y entonces la luz produce muchas cosas. Hermano, el término luz es algo extraordinario. Extraordinario. Por eso a ver cuánto tiempo, si el Señor nos permite estar viendo esto. Porque hay mucho que ver en esto. A ver si podemos avanzar un poco siquiera, ¿verdad? Entonces, vio Dios que la luz era buena. Es decir, que era alegre, que era un alivio, que era un bienhechor, que era de un buen parecer, que era de placer, que era agradable. Yo no sé si a usted le gusta, hermano, o a usted le gustaría, o ha tenido la mala experiencia de estar en un elevador y de repente, ¡pum!, se va la luz. Hermano, qué horrible se siente. Está todo oscuro, bien chiquito, ¿verdad? Y uno no sabe ahí si le va a salir aquel de viernes 13, ¿verdad? Sí, es que es bien feo, hermano. Y hay gente que le tiene pavor a las tinieblas, ¿verdad? Y al encierro. Entonces, qué rico es cuando uno, hermano, va. La Biblia dice que como el centinela anhela la mañana, así mi alma te anhela a ti, oh Señor. Así dice la palabra. Ya se imagina usted aquel centinela. Hoy se me ha estado lengua a la traba, ¿verdad? Ya se puede imaginar usted aquel centinela. Los centinelas eran los que vigilaban desde las torres, ¿verdad? Para ver si no venía algún enemigo en contra de ellos. Pero ya se imagina usted aquel hombre, hermano, que en ese entonces no había binoculares ni nada parecido, ¿verdad? Y ahora con rayos infrarrojos y un montón de cosas, ¿verdad? Pero se imagina usted aquel hombre, hermano, tenía que tener buena vista, ¿verdad? Estaba tal vez a las 2 de la mañana, ¿verdad? Sí. Porque a esa hora le pega a uno el sueño terriblemente. Y bueno, como el centinela anhela la mañana, así te anhela, Señor, mi alma. El centinela estaba 2:15, 2:30, y todo oscuro, casi no se ve nada. Entonces ahí es donde aprovechaban los enemigos en las horas más oscuras para poder atacar. Por eso dice la Biblia, usted y yo debemos de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque si no estamos a expensas del enemigo. Cuando usted y yo no tenemos la energía, la luz de la palabra en nuestras vidas, hermano, entonces empieza a venir, el enemigo viene y manda un dardo. Ya te diste cuenta que la hermana cómo vino vestida hoy. O el hermano trae los zapatos al revés.
seguramente no lo quieren en su casa. Ha de ser un descuidado, un desordenado. Y entonces empieza, hermano, a trabajar la mente. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos de hablar mal de nadie. Si nosotros pudiéramos tener eso en nuestra mente, entonces sencillo, como que cuando viene ese pensamiento de las tinieblas, ¡fum!, enciende la luz. En nuestra cabeza, el espíritu. Dice, no lo juzgues. Porque a lo mejor el hermano tiene un problema. ¿Por qué no te acercas mejor y le preguntas? Tiene tantos problemas en su vida que por eso trae los zapatos al revés, no se dio cuenta. Un calcetín de un color y otro de otro. Si él es soltero y ella soltera, tal vez le va a decir el espíritu, bueno, ahí está tu marido. Es que uno nunca sabe. Cuando uno es luz, lo llevan a dar luz en medio de las tinieblas. Yo no estoy diciendo que así se vayan a formar los matrimonios, por favor, no me agarre por ese mal sentido, ¿verdad? Solo estoy diciendo que nosotros debemos de ser luz y de adquirir luz. ¿Cómo adquirimos luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera, porque cuando usted lee la palabra luz también significa lumbrera, que algo que da brillo, que alumbra. La palabra del Señor alumbra nuestras vidas. Leas el Salmo 119, es bien cortito, solo 175 versos tiene. Y usted se va a dar cuenta que todo habla acerca de la palabra y la luz que la palabra da. Pero sigamos, porque hay Santa Cena. Y vio Dios que era buena la luz. Pero oiga, y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa palabra separó viene de la raíz badal, que significa dividir, que significa en varios sentidos o figurativamente separar, pero oiga, distinguir, diferir, seleccionar. Entonces, hermano amado, mire, eso es algo así como todavía algunos tienen la fiebre del mundial en su corazón y en su vida. Entonces, se lo voy a poner de esta manera. Hay, creo, no estoy seguro, pero creo que la opción que tenía el entrenador de México era más o menos de 150 jugadores. Y de esos 150 jugadores, hermano, tuvo que escoger a 23. Y entonces hizo lo que usted y yo le llamamos la selección, o la selecta, dicen, allá por donde vos, ¿verdad? La selecta. Es una selección. ¿Pero dentro de cuántos? Dentro de 150. Bueno, y dejemos eso. Dentro de casi 108 millones de mexicanos. Entonces empezó a decir, este tiene ciertas características, está bien, pero este otro también, más o menos las mismas, y empezó a cada uno, según la posición que tenía. Y al final dijo, me quedo con este, y agarró solo 23. Seleccionó, separó. Es más, hasta los llevan a otro lugar. Les hacen una concentración. Y eso es lo que Dios hizo con respecto de las tinieblas. Ahora, por favor, vuelva a recordarle al que tiene al lado suyo, tú eres luz. Entonces, ¿cómo debe de ser usted frente a las tinieblas? El seleccionado. Usted debe pertenecer a la selección, pero a esta selección, a la selección de la luz, que debe de hacer la distinción. Porque ¿para qué lo llevaban, hermano? Para ir a pasearse allá a las playas de Río. ¿A eso fueron? ¿A qué fueron? Perdone tal vez los ejemplos, yo soy muy mundano, hermano, discúlpeme, oye. Perdón por estos ejemplos tan de la tierra, pues algún día voy a entender lo del cielo y se lo voy a poner un ejemplazo ahí. Pero, ¿a qué fueron? A competir, a distinguirse. Porque, perdónenme, pero la misma Biblia dice que el que llega para competir, llega para ganar, no para ver si compite. Eso es, yo ya se lo he dicho, eso es un mal dicho, ¿verdad? Eso es para alguien que ya es perdedor de por sí.
Pero hermano, la Biblia dice que todos van al estadio, así dice el apóstol Pablo. Llegan al estadio para correr y ganar una corona incorruptible. Entonces, todos los que fueron con el deseo de ganar y de distinguirse. Es más, los jugadores que tal vez nunca los habían visto porque pues viven del otro lado del planeta, hermano, sencillamente ahí fueron a lucirse, fueron a dar lo mejor, fueron a brillar. ¿Para qué? Para que después les hicieran grandes contrataciones, ¿verdad? Al Real Madrid y a otros lugares, ¿verdad? Millones de dólares. Pero mire, traigámoslo ya al ámbito de la iglesia, a lo espiritual. El Señor viene y le dice a usted, usted puede llegar a ser de la selección. La selección que Él va a hacer dentro de las tinieblas, para que usted sea de esta selección de la luz. Donde pueda decir, esta es la amada, la que yo me llevo, la que tiene lino limpio y resplandeciente en su vida, la que me busca, la que me ama, la que me adora, la que se parece a mí, la que tiene el rostro como yo, la que habla como yo hablo, la que camina como yo camino y se distingue. Mire, cuando la amada, hermano, va allá al Cantar de los Cantares y habla de su amado, le dicen todas las demás, ¿qué tiene tu amado que no tengan los de nosotros? Y entonces ella les empieza a hacer una descripción de su amado, que todas empezaron, hermano, oídas para la baba. Y al final dijeron, vamos a buscar a tu amado, ese hay que verlo, ese es digno de contemplarlo. ¿Por qué? Porque ella misma les dice, mi amado se distingue entre 10,000, les dijo. ¿Se imagina usted la descripción que hizo aquella mujer de su amado? Ahora, el amado también está haciendo esa distinción entre las tinieblas de este mundo. Porque cuando lo vea usted, cuando vea a esta congregación de Río de Vida, dice, no, es mi amada, distinguida entre todo el mundo. Porque brillan a través de mi palabra, porque hablan de mi palabra, porque me buscan, porque me aman. Porque han dejado que el Espíritu los cambie, ya su vana manera de vivir ya no es la misma. Ya dejaron sus bravatas, ya dejaron sus maledicencias, ya dejaron sus fornicaciones, ya dejaron todo lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a distinguirse, empieza a brillar. Eso es lo que se trata. Pero también en la actualidad, la iglesia está padeciendo de a ver quién tiene la iglesia más grande del mundo. Pero pregunto yo también, ¿quién tiene la mayor cantidad ahí metida de la iglesia novia? Yo espero, yo le pido a Dios que así sea. Y no estoy, por favor, no se malentienda de que estoy envidiando a los que tienen iglesia grande. Gloria a Dios, hermano. Porque mientras más, mejor, ¿verdad? En todo lugar del mundo. Pero yo voy a esto. Mi anhelo es que así como son grandes y brillan, así también sea la brillantez espiritual que tiene la gente, es decir, su cambio interno, su cambio adentro, para que entonces pueda distinguirse de entre las tinieblas. Mire, cuando hablaban del Señor Jesús, la gente llegaba y le decía, tú hablas como quien tiene autoridad. Es decir, tú te distingues de todos los demás. Tú eres diferente a todos los demás. Tú no nos andas hablando cuentos. Tanto que Él dijo también, hagan todo lo que estos dicen, pero no lo que hacen. Porque su manera de actuar, su manera de conducirse era hipócrita. Y el mismo Señor se los dijo, no se dejen contaminar o leudar por esta hipocresía que tienen. Entonces, ¿de qué se trata? De que usted y yo, hermano amado, seamos separados, distinguidos, seleccionados de entre las tinieblas. ¿Y usted? Que cuando usted llegue a un trabajo, hermano, no se tenga que presentar y decir, yo soy cristiano. Mire, en primer lugar, si lo va a hacer, realmente tenga la convicción de que usted es cristiano. Pero al decir la convicción de que es cristiano es
que usted va a ponerle todas las ganas para hacer conforme la palabra dice. Porque lo van a demandar. Pues no es que le van a poner una demanda, es decir, van a demandar de usted que usted sea luz. Si usted llega a decir, y yo tengo privilegio en la iglesia, entonces le van a decir, pues demuéstrelo. Porque hay cristianos que andan por ahí diciendo yo soy cristiano y andan haciendo barbaridad y media. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de hacerle? Distinguiéndonos. La luz es la distinción en nosotros. Quiero leerle un pasaje aquí, que es precioso. Si me acompaña, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 6. Cuando lo tenga me dice amén y lo vamos a leer juntos. Sí, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mira la manera en que habla el apóstol Pablo, hermano. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, que está en tinieblas, porque la palabra tinieblas ahí también es encubierto o cubrir, dice algunas, la palabra griega ahí que después se lo voy a decir. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Yo quiero parar un poquito ahí porque fíjese que cuando leí esto pude llegar a entender el por qué el Señor abría la vista a los ciegos. Porque cuando leí la palabra luz en el griego es phos, de donde viene fósforo, ¿verdad? Entonces, esa palabra phos tiene en el diccionario Vine, tiene una descripción muy linda, pero fíjese que hace una descripción en la que, por ejemplo, dice todo lo que le hablaba hace un momento, todo cuerpo tiene luz, tiene energía. Por eso es que usted y yo podemos distinguir colores, porque nuestros ojos se adaptan precisamente para poder, es decir, son un receptáculo, son un receptor para que lo que hace es armar la luz que usted y yo emanamos, o que cualquier cuerpo emana, pues. Y entonces es como se puede distinguir los colores y se pueden ver acciones y etcétera. Y entonces, hermano, ahí dice, sin embargo, si alguien está ciego, de nada sirve, porque no hay por donde entre esos colores y esa luz que se puede percibir, entonces de nada sirve. Y eso lo hace referente al pasaje que me parece que es Lucas, donde habla y dice, y tal vez si alguien lo puede buscar, yo lo tenía aquí, pero creo que no lo apunté, donde dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Ahí es donde hace esa distinción. Y vamos a leer ese pasaje. Ok. En lo que usted lo busca y lo encontramos, le quiero seguir leyendo aquí. Entonces, entendí que el Señor Jesucristo dijo, cuando abrió el libro de Isaías, en el capítulo 61, habla y dice, allá me parece que es Lucas 6 o Mateo 6, donde dice la palabra del Señor que Él abrió el rollo, le fue dado el rollo, lo abrió y empezó a decir, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres, etcétera. Pero una de las cosas que hace énfasis el Señor es, y vista a los ciegos. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿O qué estaba diciendo? Había gente que no tenía ojos para poder distinguir la luz que en él había. Lucas 11. 34. ¿Qué dice? La lámpara del cuerpo
cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué más? Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Póngale cuidado a eso. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces quiere decir que usted y yo podemos saber palabra, podemos tener palabra en la cabeza y seguir en tinieblas. Y es por eso que se desvirtúa el nombre de Cristo cuando la gente dice, yo soy cristiano, y hace las obras de las tinieblas todavía. Porque ahí es donde dice que las tinieblas son las que retienen la luz, no es porque no haya. Y eso es lo que la gente tampoco entiende, ¿verdad? Porque entonces dicen, ¿cómo se dice ser cristiano y sigue haciendo cosas feas? Aparte de que es feo, hace cosas feas, porque sencillamente sigue teniendo tinieblas. Es decir, sigue reteniendo. Cuando habla de retener, le voy a poner un ejemplo. Vení, Mochi, un momentito, agarra tus baquetas. Sentate. Va, empezá a tocar. Toca ahí, solo redobla ahí en el... No, dale, toca. Redobla así como que fuera a ver una marcha. ¿Hay tambor? Sí, ahí está. ¿Tiene baquetas? ¿Hay sonido? No la oye. Pero él produce sonido. ¿Pero qué estoy haciendo? Reteniéndolo. Si yo lo quito, él sigue. Pero si yo pongo otra vez esto, lo retengo. Pero ahí están todos los elementos para poder producir el sonido. Gracias. Entonces, la situación es que usted y yo tenemos todos los elementos para producir luz, pero hay quienes permiten que las tinieblas sigan reteniendo esa luz en su vida. Por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de decir, por su manera de ver. Como dijo alguien, yo la primera mirada la hago bien porque dicen que la segunda es la mala. Siguen tinieblas. Anoche platicábamos un poquito con mi esposa, ¿verdad? Cómo el mundo ha tergiversado todas las cosas. Ella me hablaba de un reportaje que vio. Un reportaje, ¿verdad? Un reportaje sobre la pornografía. ¿En Estados Unidos o a nivel del mundo? En Estados Unidos. ¿Y sabe usted que se ha incrementado de una manera terrible en medio de las mujeres la pornografía? Y eso no se daba antes. Antes se hablaba de pornografía y rápido señalaban al varón. Pero se ha aumentado en no sé cuánto porcentaje, ¿no te recuerdas? En un 70%. La pornografía entre las mujeres. Imagínese usted, hermano, cómo las tinieblas han entorpecido la mente para dar luz. Que entonces ahora ya no es lo que la Biblia determina como un deseo, sino que se vuelve un instinto. Y un instinto es se da entre los animales. Es decir, la mente se animalizó, se pervirtió. Y después, cuando usted lee ahí, me parece que es en Romanos o Hebreos, a ver si me recuerda a alguien, donde dice que hay una mente animal que después es, creo que perversa y por último se vuelve diabólica. Entonces, ¿qué han hecho las tinieblas o qué están haciendo las tinieblas? Reteniendo, pero de que hay luz, hay luz.
Ahora, la situación es que, si usted se da cuenta, por ejemplo, aquí Mochi toca la batería, es decir, él es el baterista en este momento, pero si yo le retengo el sonido o le interrumpo a lo que está haciendo, él ya no desarrolla sus capacidades. Ya no hay un desarrollo en su propósito. Entonces usted y yo, hermano, Dios nos llamó con el propósito de ser luz en medio de las tinieblas. Dígaselo al que tiene al lado, por favor, te llamaron a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Quiénes no tuvieron oportunidad de decirle a alguien que lo llamaron a hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Quiénes no tuvieron oportunidad de decirle a alguien que lo llamaron a hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Todos le dijeron a alguien? ¿Seguro? Porque desde aquí miro bien. Y vi que algunos no se lo dijeron. Le voy a dar otra oportunidad. Dígale, busque a alguien y dígale, te llamaron a hacer luz en medio de las tinieblas. Así dígase. Aunque haya otro que se lo esté diciendo. Va, ahora sí. Entonces, usted y yo fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. A ver, póngame atención aquí. Lo llamaron a hacer luz en medio de las tinieblas. Pregunto, ¿tiene los elementos para hacer luz en medio de las tinieblas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que el Señor separe, quite, eche, saque las tinieblas de nosotros, para que entonces desarrollemos el propósito por el cual fuimos llamados. Por eso dice ahí, me impacta, hermano, de cuando yo la estaba leyendo decía yo, Dios mío, alabara. De veras que, ¿cuánto nos hace falta? Empezando por el que está aquí. Más que todos ustedes, tal vez. Sin el tal vez. ¿Por qué? Porque, hermano, nos llamaron con un propósito, ser luz en medio de las tinieblas. Y la luz en medio de las tinieblas salva al perdido. ¿Por qué cree que la Biblia dice que el Señor es faro para nosotros? Es un faro en medio del mar. Porque, hermano, cuando los marineros están perdidos y ven un faro, hermano, de luz, sienten alivio. Por eso la luz es alivio. ¿Se imagina usted, hermano? Mire, si a veces uno se pierde allá en el downtown de la ciudad y uno dice, ala, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago? ¿Va? Y sin el GPS, porque ni siquiera sabe usarlo tampoco en el teléfono, aunque ahí esté, ¿va? ¿Pero qué hago? ¿A dónde voy? Y hay gente y hay más personas y no está solo en el desierto, ¿va? ¿Se imagina en medio del mar? Porque si usted se para en medio del mar y dice, agarre hacia el norte. ¿Dónde es el norte? Empezaría mejor a cantar si el norte fuera el sur, ¿verdad? Perdón, hermano, pero imagínese usted como la gente que sale de Cuba hacia Miami. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver esos reportajes, pero Cuba se ve desde Miami, desde la punta de la se ve, ¿o no? ¿Estoy no es cierto? Va. 90 millas, va. Ahí se ve. Se ve de noche las pocas luces que tienen, pero allá se ve. Y uno dice, es tan difícil que llegar de aquí para allá, o de allá para acá. ¿Cuánta gente se ha perdido? De ahí para acá, en ese pedacito. ¿Por qué? Porque salen y bueno, vamos a empezar a remar. Y empiezan a remar y de repente, ¿y dónde está? ¿Dónde está la tierra que miramos? Y siguen remando. Pero ya no saben hacia dónde van. Entonces, el faro en medio de las tinieblas para uno que está perdido en medio del mar. Hermanos, a decir, gracias a Dios, porque hay luz. ¿Sabe qué? Hay un mar de gente allá afuera. Cuando la Biblia habla de mar, habla de la gente, de las multitudes.
hay un mar de gente que está allá afuera esperando que usted y yo empecemos a alumbrar. En que usted y yo, hermano, dejemos de interrumpir con las tinieblas que tenemos, porque ahí dice, ten cuidado que tu luz no sean tinieblas. ¿Cómo así, hermano? Nos lo podría interpretar con mucho gusto. Deje de estar hablando tanto y haga bien las cosas. No se trata de hablar y de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, si lo que estoy haciendo son tinieblas para la gente, y por eso no se salvan. Alguien decía en alguna oportunidad, y no lo estoy regañando, no estoy bravo, hermano, porque parece que estoy algo exciting, diría alguien, por lo que estoy entendiendo. Pero mire, alguien dijo en alguna oportunidad, predica, 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 y cuando tengas que abrir la boca para dar una palabra, dala. ¿Qué significa eso? Con su testimonio, testifique, testifica, 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 contigo mismo, con lo que tú haces, con cómo te conduces. Amén. Así es que les estaba hablando a los hermanos, mire, un día de estos tal vez vamos a bajar un poquitito el volumen de la situación y nos vamos a dar cuenta que la Biblia, hermano, y por eso me impacta, me llena tanto de gozo saber que el Señor tiene una faceta que se llama la faceta de Jesús. Porque en la faceta de Jesús, el Señor nos habla, y no solamente el Señor, sino que también lo corrobora el apóstol Pablo, donde por ejemplo dice, las ancianas deben de enseñarle a las más jóvenes a atender su casa, a cuidar de su marido, y no me acuerdo qué más cosas. 1 Timoteo creo que es donde lo habla. Pero yo pregunto, hermano, esas no son cosas de esta tierra. Sí son cosas de esta tierra. Y hoy entiendo también por qué el Señor le habla a Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y ya sabe usted las preguntas de aquel, ¿cómo voy a volver yo siendo viejo otra vez a meterme en el vientre de mi madre? ¿Eso cómo se hace? Y entonces el Señor le dice, si te estoy hablando de cosas de la tierra, ¿cómo sería si te hablara de las cosas del cielo? Y entonces, claro, lo hemos leído, lo hemos oído, pero ¿sabe cómo lo llegué a entender? Y bendito sea el Señor porque lo entendí y se lo quiero transmitir en esta mañana. Porque sencillamente nació ciego. Por eso no podía ver la luz que estaba enfrente de él. Entonces, ¿qué tenía que hacer para ya quitarse su ceguera? Volver a nacer. Eso era lo que le estaba diciendo. Tienes que volver a nacer. Porque cuando vuelves a nacer, se abren tus ojos. Así que entonces entendió y vio que la luz estaba enfrente de él. En ese momento, lo que pasa es de que las tinieblas que habían en él sabía mucha palabra. Era maestro, era docto de la ley, dice la Biblia. Era un principal dentro de los fariseos. Pero que no miraba. Es decir, todas las palabras se habían vuelto tinieblas en él, entonces estaban como reteniendo el que sus ojos fueran abiertos y pudiera ver la luz que estaba enfrente de él. Todo el pecado de aquel que estaba en la cruz, en el momento en el que se sacudió y dijo, este es justo, esas palabras le quitaron su pecado de enfrente y se pudo dar cuenta que el que estaba junto de él era la luz del mundo. Y sigue siendo, por supuesto. Y entonces tuvo salvación, porque vio la luz que estaba en él. Entonces, usted y yo, lo que debemos de hacer para hacer luz y para desarrollar, ay hermano, es que yo quisiera llegar a ser pastor, buena obra desea. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Empezar a quitarnos de nosotros todas las cosas que son tinieblas, que retienen la luz de nosotros. Hermano, lástima que el tiempo se va tan rápido y que usted se aburre tan rápido. Porque por mí yo seguía. Ok. Entonces, ya no... bueno, terminemos nada más de leer.
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas, que de las tinieblas, resplandeciese la luz. Oiga, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? ¿De quién? ¿Sí sabe qué es la faz, verdad? En el rostro. En la presentación de Jesucristo. Y recuérdese que ahí es la fusión de Jesús Cristo. No de Cristo Jesús, sino de Jesús Cristo. Es decir, nivel hombre y ungido. En ello está la luz. ¿Cómo van las tinieblas a poder creer en la luz? Si no es a través de los hijos de la luz. ¿Se recuerda que hablamos hace unos días de que somos hijos de la luz y del día? ¿O ya no se acuerda? Bueno, y si no, pídale al hermano, allá está, son gratuitas las prédicas para que usted lo vuelva a escuchar. Ok, entonces yo quiero ir terminando, solamente le voy a dar, le quiero leer esto, ya para concluir, para que usted lo tenga. Vamos a hablar mucho más si el Señor lo permite, pero dice en el verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana de un día. Pero cuando habla que llamó Dios a la luz día, entonces quiere decir que le puso un nombre. ¿Qué hace el nombre en usted? Y en mí, y en cualquiera. ¿Qué denota? Tiene una identidad, ¿verdad? ¿Qué más hace? Le da un carácter, ¿verdad? ¿Qué más hace? Lo distingue dentro de otros. Le da autoridad con respecto al nombre que tiene. Bueno, muchas cosas. Entonces Dios vino y le puso un nombre a la luz. Porque ahí dice, y llamó a la luz día. Ahora, la palabra día es, o significa, o viene de la raíz yom. Así como decir yom y yomi, ¿verdad? Yom. Dice que no se usa, es una raíz que no se usa. Continuamente, ¿verdad? Que significa ser caliente. Uy, pastor, dirá alguien, ¿verdad? No, pero ser caliente, está relacionado, oiga, como las horas abrigadas, o de la salida del sol hasta su ocaso. Es decir, todo lo que es el tiempo en el que el sol, ¿verdad?, que está caliente, alumbra. Figurativamente es un espacio de tiempo definido por un término asociado. Entonces, oiga, también significa acostumbrar, significa anciano, esto va para los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Significa andar, y no solamente ancianos de título, sino ancianos también de tiempo, ¿verdad? Que hay mucho que hablar de eso. Andar, antiguo. Cuando habla de antiguo, dice que el Señor les dijo, volveos, preguntad por las sendas antiguas, es decir, las sendas del Olam. El antiguo es el Olam, las sendas eternas, o Kadam también lo pueden describir. Entonces dice, anual, año, aurora, avanzado, constante. Lindo, ¿verdad? Constante. Entonces el que tiene día es constante, es avanzado. Pero no avanzado en todo lo que conoce, que todo lo que sabe de Biblia, sino todo lo que hace de Biblia. ¿Qué más dice? Continuo, crónica, cumpleaños. Significa. Lindo. Un día vamos a ver esta aplicación. Declinar, día, diariamente, edad, entero, eternamente, fin, hoy, joven, mediodía, permanecer, perpetuamente, plazo, querer, siempre, siglo, tiempo, vez, vida, vivir. Eso es todo lo que significa día. Entonces, yo pregunto,
¿No le gustaría ser usted hijo del día? O que lo llamaran día. Lindo, ¿verdad? Ok. Y usted puede ver ahí la comparación de la Odisea en las 7 iglesias, donde le dice el Señor, más te fuera ser o frío o caliente y no ser vomitado de la boca del Señor. Lo mejor es que seamos calientes, es decir, hijos del día. Amén. Ok, póngase de pie en esta mañana. Y yo le pido a los hermanos que van a repartir la Santa Cena, que se vengan para acá. Vamos a orar por los elementos